Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos. Hoy 8 de mayo, este análisis es traído a ustedes gracias a Continental FX en conjunto con Trading Academy. Bueno, vamos a ver cómo nos fue la semana pasada. La semana pasada solamente nos equivocamos ligeramente en dos activos. Todos los demás estuvimos acertados. Básicamente el dólar a partir del martes empezó a fortalecerse, primero con la expectativa del NFP del día viernes, pero después sucedió algo interesante. El NFP salió pésimo, sin embargo, el alza de los salarios fue muy fuerte, lo que es algo inflacionario y lo que en definitiva podría ser tomado como una decisión o una excusa para poder empezar a alzar intereses nuevamente. Como ustedes podrán ver en nuestras velas de los majors del 2 al 6 de mayo, el dólar le ganó absolutamente a todos, ¿ya? Sobre todo al dólar canadiense y al dólar australiano. Y yo creo que quien va a seguir este ejemplo esta semana va a ser el dólar neozelandés, pero ya veremos qué pasa ahí. En todo caso, ¿qué pasó durante la semana? El dólar tuvo un impresionante retorno a niveles positivos a partir del martes en adelante. Esta semana destacan una decisión de tasas del Reino Unido, el PIB alemán y el sentimiento del consumidor estadounidense. El informe mensual de empleos no agrícolas de Estados Unidos mostró una ganancia inferior a la esperada de 160.000 empleos creados en abril. Sin embargo, hubo un sólido aumento en los sueldos de 2,5%, que es en lo que finalmente se enfocaron los mercados. Mientras que un alza de tasas en junio sigue siendo una remota posibilidad para la Fed, los datos de la inflación salarial fueron lo suficientes para fortalecer al dólar, que finalmente ha comenzado a recibir un poco de fortaleza, un poco de cariño, básicamente, después de estar cayendo desde hace algún tiempo. Por otra parte, el dólar australiano se vio fuertemente afectado por la decisión de bajar sorpresivamente sus intereses por parte del Banco Central Australiano. El dólar canadiense cayó por una mezcla de datos débiles y bajas en los precios del petróleo. El euro cayó después de alcanzar nuevos máximos en medio de la posibilidad de una nueva crisis griega. Y el yen se le bajaron los humos alcistas y aparentemente pues está empezando a otra vez debilitarse, lo cual es lo más lógico. En resumen, esta semana el dólar fue el gran ganador de la semana, ganándole a todos sus rivales. El peor desempeño lo tuvo el dólar australiano, empujando a la baja por un corte sorpresivo de intereses, proyecciones inflacionarias severamente bajas y una nueva caída en los commodities. Esta semana me parece que vamos a ver un poco más de lo mismo y hay que tener mucho ojo con la volatilidad. En fin, aquí tenemos el calendario. Básicamente no hay mayores noticias el día lunes. El día martes tenemos unas noticias de Nueva Zelanda. Básicamente esas son las únicas realmente que van a hacer alguna diferencia. El día miércoles empezamos con producción manufacturera de Gran Bretaña y inventarios de petróleo en Estados Unidos. El día jueves, ahí sí empieza una gran cantidad de noticias. Tenemos la decisión de intereses de Gran Bretaña. De hecho, el mercado está llamando el día jueves el super jueves, ¿ya? Por la gran cantidad de noticias ¿cómo se llama? Que se están viendo para ese día. Tenemos un discurso por parte de Mark Carney, el gobernador del Banco Central Europeo, inglés, así como también tenemos un montón de noticias inflacionarias,
el voto de quienes votaron por subir o no los intereses, un resumen de la política monetaria, la decisión de intereses, que nadie piensa que va a haber algún movimiento, pero en todo caso eso. Después de eso también tenemos las peticiones de desempleo por parte de Estados Unidos y ventas al detalle más adelante de Nueva Zelanda. Y el día viernes tenemos varias noticias también, una de Gran Bretaña y las demás de Estados Unidos, las cuales nos van a dar una idea sobre lo que está sucediendo. Finalmente el sábado tenemos la producción industrial de China, lo cual van a estar, los ojos del mercado van a estar mirando esto. Bueno, para esta semana hay 9 noticias que creo yo que son las más significativas. Tenemos la balanza comercial de China hoy domingo, la segunda economía más grande del mundo, es una de las causas de preocupación para la Fed y para los mercados en general. El nivel de actividad de China tendrá un impacto en la apertura de los mercados de la semana. Las cifras corresponden al mes de abril, lo cual es suficientemente lejos del año nuevo chino, que fue en febrero, y una razón para ver los números más reales, porque se decía que los números anteriores, los de marzo, estaban impactados por el feriado chino, que es toda una semana. ¿Ya? Se espera un superávit de 250 millones de yuanes, después de 195 millones de superávit que hubo la vez pasada. Luego tenemos el informe de estabilidad financiera del Banco Central de Nueva Zelanda. Este va a ser el lunes a las 21 horas, horario GMT, seguido por una aparición del gobernador Graham Wheeler del Banco Central de Nueva Zelanda. Él podría elaborar sobre los factores económicos que lo llevaron a tomar la última decisión de tasas a finales de abril. Los inversores están un poco confundidos en cuanto a la política monetaria de parte del Banco Central de Nueva Zelanda. La fortaleza del dólar de Nueva Zelanda es contraria al impulso en el mercado de las viviendas y la lucha por el Banco Central contra la continua baja inflación. Los analistas tienen dificultades para interpretar las decisiones de Wheeler. Este evento podría tener un impacto más allá de las costas de Nueva Zelanda. Ahora, por otro lado también, el mercado está buscando pretextos para que el dólar neozelandés siga al dólar australiano, que tuvo una baja muy precipitosa la semana pasada. De ahí tenemos el miércoles los inventarios de petróleo estadounidenses a las 2:30, o a las 14:30, mejor dicho, de horario GMT. Los inventarios de crudo de Estados Unidos subieron a nuevos máximos históricos la semana pasada. La lectura fue considerablemente mayor que los 0,6 millones de barriles pronosticados por los analistas. Fue como 1,7, una cosa así, 1,8 millones de barriles. El crudo Brent se redujo más de un 5% desde la máxima del viernes debido al aumento de la producción del OPEP, signos de desaceleración de la economía de Estados Unidos y Asia y un dólar cada vez más fuerte. Algunos inversores creen que la tendencia continuará en el 2016, mientras que otros esperan mejoras. Luego tenemos la decisión de tasas e informe de inflación del Reino Unido. Esto es el jueves a las 11 horas, horario GMT, y luego el gobernador Mark Carney va a hablar a las 11:45. ¿Ya? El Banco de Inglaterra decidió mantener las tasas en su reunión de abril con el objetivo de alcanzar el objetivo de inflación del 2% y mantener el crecimiento y el empleo. Los miembros del Comité de Política Monetaria votaron por unanimidad mantener las tasas del banco en el 0,5% y dejar las compras de activos en 375 millones de libras. Los políticos comentaron sobre los riesgos de los bajos precios de la energía y de los alimentos. Este jueves está siendo llamado el superjueves, tanto por la decisión de tasas y sus minutas, así como el informe trimestral de inflación. Además, podría pesar sobre el debate de Brexit, que ahora se ha convertido en un problema mundial. Luego tenemos las peticiones de desempleo de Estados Unidos, el jueves a las 12:30,
horario GMT. El número de estadounidenses que solicitaron por primera vez los beneficios de desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada, registrando el mayor aumento en más de un año. Por otra parte, los sectores de la energía aumentaron el número de despidos debido a los bajos precios del petróleo. El número de reclamaciones se incrementaron en 17.000, a una tasa ajustada de 274.000. Los analistas creen que el aumento es de carácter técnico y no fundamental, básicamente. El promedio móvil de 4 semanas de las solicitudes aumentó en 2.000 a 258.000 la semana pasada, muy por debajo del umbral de 300.000, que es cómo el mercado está midiendo esta cifra. Cualquier cosa, mientras nos mantengamos por debajo de 300.000, estamos bien. Se espera que el número de reclamaciones llegue a 277.000 esta semana. Luego tenemos el PIB de Alemania, el día viernes, a las 6 horas, horario GMT. La economía alemana continuó creciendo a un ritmo constante, aunque modesto, del 0,3% en el último trimestre del 2015. La expansión económica se debió principalmente al fuerte consumo interno. La lectura estuvo en línea con las previsiones del mercado. Las exportaciones se redujeron a partir del tercer trimestre, afectados por la debilidad de la demanda de China, Rusia y otras grandes economías en desarrollo. Mientras tanto, el consumo interno mantiene el crecimiento de la economía alemana. Se espera que el crecimiento económico alcance el 0,6 el primer trimestre del 2016. Las últimas tres noticias son el día viernes. Primero las ventas minoristas en Estados Unidos, que es a las 12:30, al mismo tiempo que sale el PPI, los precios al productor de Estados Unidos. En todo caso, las ventas minoristas en Estados Unidos bajaron inesperadamente en marzo, un 0,3% tras una caída del 0,1% en febrero. Los economistas esperaban un aumento de 0,1%. Sin embargo, a pesar del suave arranque del año, los analistas creen que si los aumentos en el empleo continúan, estos van a reactivar el consumo en el largo plazo. Se espera que las ventas minoristas tengan una disminución del 0,3%, mientras que se espera que las ventas de núcleo aumenten un 0,6%. El PPI, los precios al productor de Estados Unidos, que salen a la misma hora, fueron más débiles de lo esperado en marzo, con una disminución del 0,1%, mientras que se esperaba que ganaran un 0,3%. Mientras tanto, los precios subyacentes se mantuvieron sin cambios en comparación con el esperado aumento del 0,1%. Sobre una base anual, los precios bajaron un 0,1%, con un incremento del núcleo del 0,9%. La Fed está bastante confiada en el ritmo de crecimiento en el mercado laboral de Estados Unidos, pero está preocupada por el debilitamiento de las expectativas de inflación, que es la barrera clave para los nuevos aumentos de tasas. Se espera que los precios al productor hayan aumentado en un 0,3% en esta ocasión. Por último, tenemos la confianza del consumidor estadounidense a las 14 horas. La confianza del consumidor disminuyó por cuarto mes consecutivo en abril, registrando 89,7 desde 91, publicado en marzo, en medio de las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico más débil. Los analistas esperaban una lectura positiva de 91,9. Estas cifras suaves plantean dudas acerca de la capacidad de resistencia de los consumidores en los próximos meses. ¿Por qué eso? Porque el 75% de la economía de Estados Unidos se basa en el consumo interno. Entonces es muy importante tener que la confianza del consumidor se mantenga sólida. Los economistas temen que la desaceleración pueda afectar las ganancias salariales y la desaceleración del crecimiento económico reduciría el ritmo de creación de empleos. La confianza del consumidor se estima que aumente a 89,9 en esta vez. Bueno, ahora vamos a ver los análisis de los diferentes activos que siempre analizamos. El euro dólar llegó mucho más alto, pero se dio la vuelta desde los máximos. La semana próxima hay datos claves desde Alemania, incluyendo los datos del PIB y otros eventos. Los PMI de la zona euro no movieron el bote, saliendo tal como se esperaba. También Draghi no añadió mucho a las perspectivas de la política monetaria, pero el conflicto continuó con el gobierno alemán. Lo que pasa es que el gobierno alemán
está reclamando, o Alemania está reclamando, que estas medidas tomadas por el Banco Central Europeo están socavando los ahorros de los alemanes, ¿ya? Pero el resto de Europa los necesita, así que ahí tienen un conflicto más o menos. En los Estados Unidos las cifras fueron bastante variadas, pero el dólar logró recuperarse desde los mínimos. Ahora, incluso si el Banco Central no estuviera a punto de añadir un nuevo estímulo, y incluso si es que no se espera que las tasas de la Fed suban en junio, el euro perdió su estatus de refugio seguro. Y puede que esto sea el máximo de su gran recuperación. Yo creo que esto era como nosotros lo dijimos, el precio, lo dijimos varias veces, el precio del euro tenía que llegar, la meta era 1.15, llegó a 1.15 y de ahí se desplomó. Entonces yo creo que ahora está listo para empezar nuevamente a seguir bajando. Así que yo sigo bajista. Técnicamente hablando estoy neutro. ¿Por qué estoy neutro? Porque seguimos dentro de la línea de consolidación. Ahora, que básicamente es entre 1.10 y 1.15. Ahora, a largo plazo soy bajista, pero eso no quiere decir que podamos intentar subir. Si es que llegásemos a subir y rompemos el máximo de la vela de la semana pasada, entonces lo más probable es que nos dirijamos a 1.18. Ahora, por otro lado, si bajamos y rompemos la parte inferior de la estrella fugaz que tuvimos la semana pasada, lo cual de por sí ya es un indicador bastante bajista, o sea, muy bajista porque muestra mucha debilidad en el precio. Esto debería seguir para ir mucho más abajo. Así que por el momento sigo neutro. Ahora, si rompemos por debajo de la vela de la semana pasada, estaría muy confiado en tomar cortos. La libra dólar registró fuertes pérdidas de 180 puntos la semana pasada y cerró la semana en 1.4419. Esta semana está bastante ocupada para la libra con 3 eventos en el calendario y tenemos el super jueves, como les mencionaba hace un rato. La libra perdió terreno la semana pasada, ya que los 3 índices PMI del Reino Unido cayeron por debajo de las estimaciones. En los Estados Unidos las nóminas no agrícolas fueron pésimas, cayendo a 160.000, muy por debajo de las expectativas. Los PMI no alcanzaron las expectativas, lo que apunta a que la economía está suave en el Reino Unido. Los niveles de inflación siguen siendo bajos y la incertidumbre sobre el referéndum Brexit podría seguir pesando sobre la libra. Así que sigo bajista, fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando, también sigo bajista. Estamos básicamente en el mismo punto, exactamente igual como estamos en el euro, ¿ya? Básicamente tuvimos una estrella fugaz la semana pasada. Si es que llegásemos a romper el máximo de la estrella fugaz, estaría entrando largo, y si rompemos por debajo, entonces nos iríamos a niveles de 1.41. En cuanto al dólar yen, el dólar yen registró leves ganancias durante la semana pasada y cerró justo por encima de la línea del 1.07. Las nóminas no agrícolas fueron pésimas, cayendo 160.000, muy por debajo de las expectativas. No hubo grandes lanzamientos japoneses, ya que los mercados japoneses estuvieron mayormente cerrados por vacaciones durante la mayor parte de la semana pasada. El yen se ha disparado 1.500 puntos en el año 2016. Y el Banco de Japón puede que ya no tenga más armas para impedir que la moneda continúe apreciándose. A su vez, las débiles cifras de empleo en Estados Unidos a finales de la semana pasada podrían pesar sobre el dólar. En la otra cara de la moneda, la economía de Estados Unidos está mucho mejor que la de Japón, por lo que esta divergencia podría retomar fuerza y volver a tomar la tendencia alcista del dólar yen. Sigo alcista a largo plazo. Técnicamente
sigo neutro. Tuvimos una vela muy neutral, un doji la semana pasada en la vela semanal. Ahora, si rompemos por encima del nivel de 1.10, sería una de esas situaciones de comprar y mantener. Si caemos por debajo de 1.05, entonces, perdón, si rompemos por encima de 1.08, sería de comprar hasta llegar a 1.10. Si rompemos 1.10, olvídense que nos vamos a 1.30, ¿ya? Si rompemos por debajo del nivel de 1.05, no sé qué va a pasar ahí, pero nos vamos a ir bien para abajo, ¿ya? En el dólar australiano dólar sigo bajista. El dólar australiano se desplomó la semana pasada, cerrando en 0,7360. Y esto marca el nivel más bajo en este par desde febrero. Hay 7 eventos esta semana. El australiano registró fuertes pérdidas después de que el Banco Central australiano sorprendiera al mercado con un recorte de tasas después de la declaración de política monetaria. En los Estados Unidos las nóminas no agrícolas fueron pésimas, cayendo 160.000 a 160.000. Como era de esperar, la Reserva Federal se mantuvo al margen y no elevó las tasas de interés. El aumento del PIB fue del 0,5%, por debajo de las estimaciones. Por otro lado, el IPC de Australia fue inesperadamente suave, registrando una disminución del 0,2%. El Banco Central fue el responsable de empujar al australiano fuertemente a la baja y ha dejado la puerta abierta para otro recorte de tasas en agosto. La Fed se está moviendo en la dirección opuesta, con una posibilidad de alza de tasas en junio. Esta divergencia monetaria podría seguir pesando sobre el australiano, así que sigo bajista fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando, rompimos 0,74, así que yo soy bajista. Me gustaría romper el nivel donde estamos ahora, ir un poco más abajo antes de entrar, pero considerando la tremenda vela bajista que tuvimos y considerando que cerramos justo hacia el nivel más bajo, es muy bajista esta señal. Así que sigo bajista, o soy bajista mejor dicho. Análisis fundamental del dólar neozelandés. El dólar de Nueva Zelanda hizo un impresionante doble techo en máximos para luego caer. ¿Hacia dónde se dirige ahora? Vamos a ver qué pasa. Un informe del Banco de Nueva Zelanda y las ventas minoristas se destacan esta semana como las noticias más importantes. Los precios de la leche cayeron de nuevo, poniendo fin a dos subastas que han visto aumentos. Sin embargo, el informe de empleo fue positivo, más altos salarios y un salto del 1,2% en el empleo superó el aumento de la tasa de desempleo en Nueva Zelanda. A pesar de estos datos, el dólar de Nueva Zelanda dólar fue golpeado por un alza en el dólar de Estados Unidos, que dio un gran giro y se fortaleció. Además, el kiwi fue influenciado por el dólar australiano, que recortó sus tasas sorpresivamente, y se sospecha que el Banco de Nueva Zelanda será el siguiente en bajar las tasas. El Banco de Nueva Zelanda ya está pensando en un segundo recorte de tasas este año, especialmente después de lo que hizo Australia. No sería raro que el Banco de Nueva Zelanda golpee duro esta semana. Así que sigo bajista. Y técnicamente sigo neutro hasta que rompamos la consolidación. En este momento, básicamente, mi idea sería romper este nivel que tenemos que está por encima del 0,63, ¿ya? Para poder empezar a vender. Dólar canadiense. El dólar canadiense finalmente cambió de dirección la semana pasada. El dólar de Canadá subió 360 puntos, el par cerró justo por encima de la línea de 1.29. La próxima semana es muy tranquila en Canadá, con solo 3 lanzamientos. Fue una semana difícil para los indicadores de empleo. En Estados Unidos el empleo no agrícola fue pésimo, cayendo a 160.000, muy por debajo de las expectativas, mientras que el número de empleos canadienses también tuvo problemas. El empleo registró un descenso del 2,1%,
por ciento. Su tercera caída en 4 meses. Los números canadienses débiles de la semana pasada podrían seguir pesando sobre el dólar canadiense. Al mismo tiempo, si los precios del petróleo siguen cayendo, el dólar canadiense podría seguir el juego y pasar a terreno más alto. Sigo alcista. Dólar canadiense, técnicamente sigo alcista y solo soy bajista después de 1,25, tal como lo dije la semana pasada, y fue justamente donde saltamos. El dólar canadiense rebotó en el nivel de 1,25 con fuerza suficiente para llegar hasta 1,29. Aquí comienza una gran cantidad de resistencia hasta el nivel de 1,30. Por lo que si podemos romper por encima de ahí, lo más probable es que este par continúe para ir más arriba. Cerramos en la parte más alta de la semana, por lo que parece que es muy probable que esto suceda. Sin embargo, necesitamos al menos un cierre diario por encima del nivel de 1,30 con el fin de empezar a ir largo. No tenemos ningún interés en la venta. El oro. Bueno, el oro subió durante el transcurso de la sesión del viernes, rompiendo la parte superior del rango del jueves. Nos encontramos aún por debajo del nivel de 1300, pero con el tiempo podríamos seguir subiendo más allá. Una vez que hagamos esto, el mercado debería continuar su camino mucho más alto. El oro se ve muy alcista en general, pero por supuesto hay un poco de volatilidad en general. No tengo ningún interés en la venta de este mercado, solo la compra. Pero hay que reconocer que se va a tomar una cierta cantidad de paciencia, así que sigo alcista. En cuanto al petróleo, el mercado del petróleo, WTI, cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta en torno al nivel de $44 el barril y terminó formando un martillo. Por supuesto, esto es una señal alcista y parece que vamos a tratar de subir. Sin embargo, hay un montón de ruido justo por encima, por lo que no es realmente hasta que rompa por encima del nivel de $50 que el mercado estaría libre para ir más arriba. Así que sigo bajista en el largo plazo, neutro por ahora. En cuanto al Brent, el Brent básicamente hizo lo mismo. El Brent cayó inicialmente en el transcurso de la semana, pero encontró soporte en el nivel de $44 para dar la vuelta y formar un martillo, igual que el WTI. Por supuesto, esto es una señal positiva, pero hay mucho ruido en el camino por encima y este se extiende en todo el camino hasta el nivel de 52, donde recién estaría dispuesto a tomar compras. Sin embargo, si rompemos por debajo de la parte inferior del martillo, esto sería una señal muy negativa y empezaría a vender de inmediato. En esencia, estamos esperando para tomar una decisión en un sentido o en el otro y dejar que el mercado nos diga qué dirección va a tomar. Por encima de 52 somos muy alcistas, por debajo de 44 somos vendedores. Sigo bajista en el largo plazo, neutro por ahora. En cuanto al dólar índice, el índice del dólar cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero al tocar el transcurso hasta tocar el nivel de 92. Sin embargo, se recuperó suficiente como para formar un enorme martillo, por lo que podríamos tener un giro completo hacia la parte superior de la consolidación, o sea, 100. En este punto en el tiempo, una ruptura por encima de la parte superior del martillo sería una señal muy alcista y deberían llegar los compradores a este mercado. Sin embargo, hay un montón de ruido por encima y es un largo camino hasta el nivel de 100. Por otro lado, si rompemos por debajo de la parte inferior del martillo de la vela semanal, esto sería una señal muy negativa y podría enviar este mercado mucho, mucho más abajo. Sigo alcista. Bueno, en cuanto al análisis técnico de los índices, tan como vengo haciendo hace varias semanas, voy a hacer un solo análisis para los índices que siempre vemos, ya que todos están prácticamente en la misma situación. Tal como lo anticipamos, tuvimos mucha volatilidad y seguimos en la retracción de precios que dijimos hace 2 semanas que ya tocaba. Esta semana parece que retomaremos las tendencias alcistas. Hay que estar atentos a los niveles claves que puse en los gráficos. No tengo ningún interés en la venta de ninguna de las bursátiles y sigo alcista en todas. Aquí básicamente
una vez que, ya sea ahora o una vez que toquemos este piso, vamos a saltar nuevamente para ir hacia arriba. El SP500 también, básicamente ya prácticamente saltamos ahí, así que yo creo que vamos a seguir subiendo. En cuanto al DAX, el DAX también se ve muy alcista, sobre todo que terminamos por encima del piso y además de eso terminamos con una vela que es bastante alcista. Por último, el Nikkei, tal como lo dijimos la semana pasada, terminó en alza. Yo creo que esta semana vamos a tener algo muy parecido, vamos a seguir en las mismas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos los pares de la volatilidad de los diferentes pares, estamos prácticamente todos sobre 100, así que hay buenas oportunidades para ganar dinero. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal, los esperamos el próximo domingo, los invitamos también a conocernos, hemos recibido múltiples premios y los invitamos a que abran una cuenta en Conti FX Social, ¿ya? Que es donde ustedes pueden seguir a más de 1000 traders exitosos y copiar sus operaciones, ya sea seguirlos o copiar instantáneamente sus operaciones, y así no tienen que estar tan atentos al mercado, simplemente van siguiendo a traders que sí lo están haciendo, o lo pueden hacer mientras aprenden. Bueno, cuídense mucho, un abrazo, nos vemos el próximo domingo, y cualquier cosa me llaman, me visitan o me escriben. Chao, chao.